¿Qué tal, amigos? El día de hoy, en su programa de Dialéctica, analizaremos el tema relativo a la defraudación fiscal, toda vez que consideramos que es un tema de importancia y de actualidad por las implicaciones, sobre todo en materia penal fiscal, que hoy en día tiene esta figura. Para poder abordar de una forma integral y lo más clara posible, consideramos que es muy importante tener presentes las teorías del delito que se han elaborado, sobre todo en Alemania, como es la teoría clásica, la teoría neoclásica, el finalismo, el funcionalismo, ya sea el llamado radical o el moderado, y bien también el funcionalismo que se ha elaborado en México a través del doctor Díaz Aranda, que lo ha denominado su teoría del funcionalismo social. ¿Por qué son importantes las teorías del delito? Porque son los métodos de interpretación de la ley penal, en este caso en materia de defraudación fiscal. Por eso es muy importante tener en cuenta las teorías del delito. En España, en algunos países, incluso en México, ha habido un debate de si las teorías del delito son fuente del derecho. Evidentemente no son fuente porque no es una obligatoriedad la aplicación de las mismas cuando los jueces emiten sus sentencias penales. Sin embargo, cualquiera que sea abogado, que lea una sentencia, podrá observar que ahí está en vívito las teorías del delito, ya sea una u otra, ahí están en vívito. A veces se aplica una, a veces otra parte de una, parte de otra. Efectivamente no son obligatorias, pero son las que se aplican, son de mucha utilidad, porque sobre todo, ¿cuál es la finalidad? Una de las finalidades de la teoría del delito, la seguridad jurídica, la justicia, que se aplique con justicia la ley. Claro, hay diferentes criterios, pero esas son las finalidades de la teoría del delito. Por otra parte, es muy importante tener presente los conceptos principales del derecho penal, en este caso fiscal. Por eso es que podemos señalar como conceptos generales, básicos, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal normalmente se señala que es el conjunto de normas, ¿no? En este caso sí señalamos que nosotros consideramos que es un sistema de normas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha adelgazado la jerarquía de normas, la famosa pirámide que se le atribuía a Kelsen sobre la jerarquía de normas, que ha desaparecido, también lo es que sí sigue habiendo una jerarquía. En este caso tenemos el bloque de constitucionalidad, que está integrado por la propia Constitución, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asimismo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, estas tres figuras forman lo que es el bloque de constitucionalidad, razón por la cual si una norma secundaria, ejemplo, una prevista en el Código Penal Federal, infringe o viola ese bloque de constitucionalidad, se va a ver expulsada del sistema. Claro, a veces será a través de la figura del amparo, cuando el juez de distrito o bien el colegiado de circuito señalen que es inconstitucional dicha norma y que no se le aplicará al quejoso, o bien a través del control difuso de la Constitución, que cualquier juez de primera instancia puede ejercer. En este caso no va a señalar si es o no inconstitucional, simplemente la puede dejar de aplicar la ley. Claro, por considerar que es en contra del bloque de constitucionalidad, pero sin decirlo. Bueno, ya es por cuestiones de que se señala que este juez no es de control constitucional, ¿no? Pero bueno, todo esto ¿a qué nos lleva? Bueno, a resumir que el derecho penal sí es un verdadero sistema de normas. Estas normas son emitidas
precisamente por el Estado, pero a través de leyes, donde se describen conductas que se consideran que van a lesionar o poner en peligro los bienes más trascendentes de una sociedad. Claro, también hay delitos de querella donde normalmente no son los bienes más trascendentes de la sociedad, pero por cuestiones de política criminal también no han sido parte se incorporan al derecho penal esas conductas. Pero normalmente son conductas que van a transgredir o poner en peligro los bienes más elementales de una sociedad. Y esas conductas se ven combinadas con penas o con medidas de seguridad que se van a aplicar a quienes cometan esas conductas bajo ciertos presupuestos, ¿no? Es decir, que se acredite la responsabilidad de dichas personas, ¿no?, en la comisión de las conductas. Bueno, en forma general, eso es lo que podríamos decir que es del derecho penal. Enfocado a la materia fiscal, sería ese conjunto o ese sistema de normas que están reguladas por el Estado, pero que lesionan o ponen en peligro los intereses del fisco, a quienes se les imponen penas por haber cometido las mismas bajo ciertos presupuestos. Entonces, aquí lo importante es detectar que lesionan intereses del fisco. También en la palabra fisco hay que señalar, precisar su connotación, porque muchos lo confunden incluso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El fisco en sí es del Estado, pero precisamente en su calidad de fisco federal. Es decir, es del Estado cuando se ve afectado en su patrimonio, pero por los ingresos provenientes de las contribuciones, por esa parte nada más de su patrimonio. Entonces, el fisco federal es del Estado en su calidad de fisco federal. La Secretaría de Hacienda no es el fisco federal. Tan es así que la Secretaría de Hacienda en sus bienes no tiene como derechos el percibir las contribuciones. Ese es del Estado. Entonces, el fisco federal es del Estado, ¿no? Bueno, en la materia de contribuciones, ¿qué es lo más importante o qué es lo más general que debemos de saber? ¿De dónde deriva precisamente la obligación de pagar las mismas y quiénes están obligados? Están obligados los mexicanos y los extranjeros, pero el artículo 31, fracción cuarta, habla de la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México, de los estados, del municipio, pero señala que esa contribución debe ser de manera proporcional y equitativa y debe de estar previsto en ley. El derecho humano de la proporcionalidad es que yo debo de contribuir de acuerdo a mi capacidad contributiva, ¿no? Eso es muy importante porque si no va a ser inconstitucional el impuesto que se señale, y debe de ser equitativa, es decir, yo debo de ser tratado igual que los que se encuentran en la misma situación jurídica o de hecho que yo, ¿no? Y de forma diferente con relación a otro que se encuentre en otra situación jurídica. Por eso es muy importante aquí el principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Ese también es otro derecho humano. Algunos señalan que la equidad es la justicia aplicada en el caso concreto. Bueno, y también que debe estar destinado al gasto público. Esto es como principal característica, es el destino del gasto público. Sin embargo, por jurisprudencia de la Suprema Corte, se puede tener como finalidad alguna otra, como podría ser en materia aduanera. Para proteger la industria nacional se impone una contribución o una cuota compensatoria que tiene la naturaleza de aprovechamiento. Entonces también se puede imponer eso para proteger la industria, ¿no? Entonces, fíjense, ya vimos de forma así muy general los conceptos. Una vez que tocamos este tema de los conceptos en materia
de Derecho Penal Fiscal, ya podemos abordar para poder comprender de una forma muy sencilla cuáles son los elementos del tipo penal de la defraudación fiscal. Por su atención, muchas gracias y espero que esto nos sirva para el tema de la defraudación fiscal. Saludos.